Hola, un saludo a toda la comunidad de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre order flow, vamos a hablar sobre un patrón específico que se llama el patrón de reversal. Un patrón muy conocido por muchísimas personas en el mundo de lo que es el análisis de huella. Quiero hoy a traer una información muy precisa sobre lo que es el patrón de reversal, cómo identificarlo y cómo podemos aplicarlo a un gráfico de huella y también un gráfico de señales de order flow como nuestro indicador de order flow patrones, donde vamos a ver dos ejemplos el día de hoy para cómo aplicarlo correctamente e identificar patrones lógicos de entrada, ¿no? Directamente. Así que vamos a ir al video, vamos a ir directamente a la explicación y comenzar con lo que es el tema del día de hoy. Vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es un patrón de reversal? Un patrón de reversal no es más que un patrón de cambio de tendencia. Vamos a ver justamente lo que podemos utilizar dentro de este patrón de cambio de tendencia. ¿Cómo identificarlo primeramente, ¿no? Vamos a utilizar order flow, lo que implica analizar la interacción entre compradores y vendedores en el mercado, especialmente a través del flujo de órdenes, volumen y actividad de los participantes. Vamos a ver cómo funciona este patrón, cómo identificarlo a través de nuestro indicador de order flow patrones, de lo que es interpretación para order flow. Y una vez aprendamos a interpretar, pues lo vamos a aplicar en dos ejemplos que vamos a utilizar para darle un sentido lógico a lo que es la estructura de entrada y salida. Bien, número uno, pasamos a lo que es las claves para identificar un reversal con order flow. Primer punto, número uno, el indicador indispensable para tomar en cuenta toda esta información es el delta. Hay diferentes versiones del delta, hay delta, cluster delta, delta máximo mínimo o delta de la barra. Bien, vamos a tomar en cuenta el delta máximo y mínimo, pero también vamos a tomar en cuenta el delta de la compra, ¿ok? O de la venta. La diferencia, en este caso, vamos a tomar en cuenta lo que es el delta bar. ¿Qué es lo que vamos a asumir como clave? Principalmente la diferencia entre el volumen comprado y vendido dentro de un periodo de tiempo. Eso es para barras de tipo de tiempo. También podemos utilizar barras de rango o barras de volumen para tomar una interpretación más objetiva y clara sobre lo que es el cambio a identificar un reversal, ¿no? El otro punto es la absorción. La absorción es otro punto importante para identificar un cambio de tendencia, cuando el mercado rechaza un movimiento debido a grandes órdenes contrarias. Esto es muy importante también, no lo vamos a explicar aquí. Ya he explicado lo que es orden iceberg. La orden iceberg puede ser un punto clave para determinar un cambio de tendencia a través de lo que es la absorción a través de su ejecución de las órdenes iceberg. La liquidez, zonas de donde hay acumulación, órdenes stop o límites. También la liquidez es un valor importante para determinar el funcionamiento de las zonas de acumulación, donde hayan órdenes límites acumuladas o también órdenes de stop, donde puede haber un cambio de un comportamiento. Señales de order flow para un posible reversal. Vamos a identificar, número uno, la absorción. Ya hemos hablado sobre el tema de la absorción, que es la absorción en una zona clave, ¿ok? La absorción es un proceso que se identifica a través de la percepción de valor. No es solamente de tomar en cuenta un patrón rígido, sino que hay una interpretación lógica de valor de precio. Vamos a ver los primeros puntos. Volumen alto en el bid o as como órdenes pasivas que se incrementan. Eso es un primer punto. Un segundo punto, el clúster delta aumenta más lo que puede ser el volumen vendido que el comprado o viceversa, ¿no? En este caso, lo que estamos viendo es que mientras más volumen vendido o comprado o viceversa, hay una diferencia de precio importante en un tema de clúster. El precio entra en una fase neutral o equilibrio a pesar del aumento del volumen previo. Normalmente cuando hay fases de equilibrio, en este sentido, si hay un aumento exponencial del volumen, entonces esto genera una absorción. También vamos a ver en cuenta que esto puede ser identificativos o zonas para identificar posibles cambios en un reversa. Estamos enfocados en el tema de reversa, no en el tema de absorción en este video, así que vamos a hacer muy redundantes algunos temas sobre como temas de absorción. En una tendencia bajista, también si el precio toca un soporte, hay compradores agresivos, órdenes grandes de compra. O también delta positivo, pero el precio puede bajar algo más. O sea, lo que estamos hablando es un drops. Vamos viendo drops, van dropeando con compras un movimiento bajista. En este caso también se le puede conocer como una zona de estrechamiento o una zona de squeeze. También, número 3, divergencia entre el precio y order flow. El precio hace máximos más altos, pero el delta es cada vez más negativo.
o sea, menos compradores reales. En este caso hay una divergencia. Además, también se le conoce como delta divergence. Aquí también hemos hablado sobre ese tema, algunos videos sobre delta divergence, que lo pueden encontrar en el canal. Precio, donde una vez que el precio hace mínimos más bajos, pero el delta es menos negativo o positivo, esto significa que puede haber un surgimiento de compra, un surge buy, o en este caso también ver drops. Vamos a ver también cambios en los que son las presiones, ¿ok? Lo que es el tema de presión de compra, presión de venta. Las divergencias son valores muy importantes, la cual vamos a ver aquí unos otros ejemplos. Vamos a ver temas de divergencias. Vamos a ver también temas de donde haya bear trap o bull trap y cambios en el sentimiento comercial, basándose en nuestros indicadores de order flow patrones, que es para simplificar la interpretación de señales y facilitar la interpretación de order flow en base a lo que es el gráfico de huella. Vamos a pasar directamente a lo que es en esta base lo que vamos a hablar de las conclusiones, pero las conclusiones las vamos a dejar para el final y vamos a pasar directamente a nuestros videos de ejemplo que tenemos para hoy. Bien, vamos a comenzar con nuestros análisis para interpretar lo que serían las posiciones de reversal. Lo primero que vamos a ver aquí es una posición en base a lo que es una divergencia delta, en primer punto como un punto principal de planteamiento de reversal, ¿no? Una vez que ya tengamos el planteamiento de las zonas donde tengamos la divergencia delta positiva, como vemos aquí en estas señales, empezamos a ver la primera señal de divergencia como un punto importante para determinar el reversal, esperamos una confirmación de compra. Normalmente ese es un primer paso a encontrar un cambio importante en lo que sería la información de volumen. Acuérdense que el volumen es la reacción. Pasamos a mirar la siguiente zona donde volvemos a ver otra zona de divergencia importante en base a esta barra y estas señales indican que hay un aumento de posiciones de volumen de compra. Esto no es una posición ya directa para tomar la entrada porque obviamente necesitamos la confirmación, la ventaja comercial. Entonces a partir de ese momento determinamos un punto importante donde tengamos una posición de imbalance delta, ¿ok? Si no hay imbalance delta positivo de compra, no podemos iniciar la posición, ¿vale? Bien, vamos a esperar un momentico que empiece a aumentar, ahí empieza a buscar cambiar, ¿ok? Ya empezamos a ver que empieza a haber cambios y posiciones en el precio. Vamos a ampliar esto un poco más. Bien, ahí empieza a darnos una señal importante de cambio delta. Ya empezamos a ver que el mercado a partir del primer punto de reversión que tenemos, que es el aumento del volumen, vemos que el precio empieza a reaccionar ante el cambio del volumen. Bien, ok, aquí ya tenemos la primera señal. Un planteamiento interesante para poder tomar una posición de compra, dado a que ya tenemos la primera etapa de el reversal, ¿ok? O sea, la primera etapa, ¿cuál es? La primera etapa es la divergencia y luego, pues, posteriormente el avance de lo que es el delta creciente, el imbalance de posición de compra, porque estamos buscando un reversal de posición de compra. Bien, esta sería la primera etapa del patrón de posicionamiento de compra, ¿ok? Estamos hablando de lo que sería un reversal positivo delta. Y está formado principalmente por las divergencias deltas positivos y por los impactos de compra donde tenemos una ventaja ya desarrollada. Bien, este sería la ventaja y aquí tendríamos la primera etapa de la reversión. ¿Ok? Bien, es importante para determinar nuestro parcial de objetivo. Lo vemos de esta manera. Bien. Vamos a pasar a ver el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo basándonos en otra posición un poco diferente a lo que ya vemos acá. Bien, bien, aquí tenemos el segundo ejemplo. Vamos a mirar en este segundo ejemplo los puntos más importantes
de la oportunidad de comercio a partir de lo que sería la sesión regular. Vamos a utilizar la sesión regular como primer punto de partida. La sesión regular para este mercado, que es el futuro del CL, comienza a las 9:05 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana ya tenemos una información de comercio importante en el CL. Por otra parte, a partir de lo que sería las 9:06 de la mañana, comenzamos a ver que aquí hay pérdida de resultado por parte de las ventas, ¿no? Vemos que hay patrón de bear traps, que donde vemos que hay osos atrapados o osos sin resultados, esfuerzos sin resultado de venta. Entonces, a partir de este momento, partimos de una nueva etapa. Si hay una falla en el resultado de ventas, si vemos que una parte los vendedores no están obteniendo resultado, vamos a esperar un cambio en el comportamiento de esta subasta. Partimos que desde este punto tendremos ver que en base a lo que sería el cambio en la posición de reversal, tendríamos que ver un resultado delta de cambio positivo. En este punto sería para comprobar lo que sería el aumento de cambio en esta posición de reversal. Hasta aquí estamos viendo que lo que hay es una divergencia de delta negativo. ¿Qué es lo que va a hacer este movimiento? Probablemente que traiga el movimiento nuevamente hasta acá y a partir de acá veamos si hay un nuevo impulso que genera un cambio delta positivo y genera un imbalance de posición de compra a través de lo que es el delta imbalance. Vamos a ver en la posición en que se genera. Bien, empezamos a ver que el mercado empieza a moverse, está cerca de la apertura de la sesión americana, 9:30. Apertura del mercado de contado de acciones, se acerca un poco más a la apertura. Ya vemos que estamos en medio de apertura de sesión americana. Ok, estamos viendo que el mercado empieza a retroceder a partir de esta fuerza de intención de compra y vemos que el mercado ya empieza a mostrarnos ciertas señales de cambio a partir de lo que sería el movimiento de impulso. Vamos a ver si ya empezamos a ver que los deltas empiezan a reducirse, de un 60 pasamos a un delta 9 negativo, un surgimiento de compra y empezamos a ver que el mercado empieza a aumentar su posición y presión del imbalance de compra. Vamos a ver. Ok, entonces son dos ejemplos diferentes. Uno a través veíamos el primer impacto a través de lo que era la diferencia y aquí lo vemos a través de lo que es el impacto positivo para las posiciones, en este caso, de lo que sería un bear trap, una posición de reversión desde un punto de esfuerzo versus resultado negativo. Ok, entonces aquí a partir de este punto desarrollamos nuestra posición y miramos que el avance de nuestra posición en función de dónde se genera el cambio, el comportamiento. Aquí tenemos un cambio y aquí tenemos otro punto. Vemos que el cambio se genera es a partir de una posición donde hay una ventaja comercial. ¿Ok? Vamos a ajustar nuestra posición aquí y vamos a determinar pues, una regla de posición para un objetivo. ¿Ok? Bien, ahí hemos encajado perfectamente en ese objetivo. Entonces, a partir de este momento, ya nosotros determinamos que la ventaja compradora e imbalance se está desarrollando. En el momento que esto empieza a cambiar, a invertir en otra posición en base a lo que podría ser una posición donde tengamos una divergencia alta negativo en los impulsos, entonces ahí vemos que está perdiendo fuerza nuestro largo y empezaríamos a ajustar posiciones. ¿Ok? No se puede ajustar posiciones antes de que eso suceda. Por ejemplo, aquí tenemos una posición donde empieza a haber largo sin resultado. Pero a partir de allí ya tenemos que empezar a medir si nuestra posición va a seguir o no va a seguir. Entonces podríamos ajustar stop, ese tipo de cosas, pero antes verificar que, bueno, que la posición
continúe o hacia la dirección que nosotros estamos fijando, ¿no? Antes verificar. Bien. Lo que queríamos principalmente analizar aquí era el posicionamiento en base a las circunstancias que hemos hablado acá, ¿no? Entonces, ¿dónde estarían realmente la ventaja? La ventaja se desarrolla a partir de esta barra que tenemos aquí, ¿no? Que es la que está desarrollándonos la principal ventaja, es esta que tenemos acá. Entonces, a partir de acá, donde todo lo que se desarrolla en función de los largos va a tener como consecuencia desde este punto, no desde un punto anterior, ¿ok? Entonces, el punto para entender los reversal, tanto en una proporción de lo que ya tenemos como lo que es la divergencia, y aquí lo estamos viendo a través de un proceso de cambio en lo que es las zonas de resultados de venta, ¿no? Lo que estamos hablando de esfuerzo versus resultado en función, no vamos a decir absorción, porque la absorción es un proceso más complejo de analizar y no lo podemos analizar solamente con este tipo de patrones. Tenemos que profundizar en la oferta y demanda pasiva para poder interpretar si realmente esto va a tener esto hay una absorción en el proceso, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, aquí acabamos de ver que las señales que se ven acá vemos que hay divergencias en el delta, ¿ok? En el delta, en este sentido, en el negativo. Lo que estamos viendo es que el precio aumenta con delta negativo. Aquí ya empezamos a ver que hay una pérdida de interés en las compras en ese movimiento. Entonces, ahí lo que podemos hacer, bueno, seguir apretando nuestro stop en función de ese comportamiento de patrones, ¿ok? Ahora, esto simplemente lo que tiene es una facilidad para poder interpretar los patrones. ¿Ok? Lo que estamos viendo aquí es una facilidad para poder interpretar. Y no es un juego de señales que ustedes pueden tomar de base discrecional y empezar a aplicarlo. No, esto es que hay que enseñarlo. Esto se tiene que enseñar porque lo que vamos a hacer es facilitar la interpretación de un patrón en un gráfico de huella. El gráfico de huella tiene una complejidad, hay muchos números, muchos detalles, y a partir de lo que sería la información que tenemos aquí, podemos armar nuestro grupo de patrones que tenemos dentro del footprint. Y esto lo podemos instalar simplemente en el footprint y tenerlo configurado prácticamente para nuestro footprint. Pero hay que interpretar, hay que entender percepción de valor, coste de oportunidad. Hay que entender un montón de situaciones y cosas que ocurren en los mercados diariamente. No es solo una señal de entrada y vamos para adentro del mercado y una señal y nos salimos. No, estas señales pues van dándonos información que nosotros necesitamos para poder seguir la huella y para poder ayudarnos en la interpretación de la huella. Para personas que tienen poca experiencia o para personas que tienen una amplia experiencia, pero necesitan pues ciertamente una información más simple para poder ver diferentes mercados al mismo tiempo y puedes diversificar varios mercados juntos y tener una información de varios mercados sin tener que analizar tan profundamente cada huella o cada información del footprint o los clústeres. Así que, bueno, eso era todo lo que queríamos mostrar aquí en este ejemplo y vamos a pasar lo que es las conclusiones del día y de la información de este video. Bien, entonces, ¿qué concluimos con la información? Que un reversal con order flow se confirma cuando, posiblemente cuando hay una absorción o rechazo de niveles clave. Esto no lo hemos tocado en este video porque los niveles clave pueden ser niveles típicos o también niveles redondos. Después ya hablaremos de esos temas más adelante o ustedes si quieren pueden directamente ir a aplicar al curso y en nuestro curso tanto de order flow para aplicar lo que es las herramientas desde el curso básico hasta lo que puede ser profundizar con el head map y también podemos tener un curso para profundizar con el tema del footprint. Pueden aprender ya toda esta información de forma directa y de forma muy simple, muy bien explicada, con template, espacios de trabajo configurados para que puedan hacerlo de forma fácil y simple. Y como otro punto, el volumen y el delta apoyan el cambio. Ya lo vimos, ¿no? El volumen y el delta apoyan el cambio. Tanto el delta, como pudimos ver divergencias deltas, pudimos ver también deltas de patrones de cambio importantes, donde hay imbalance, información importante para poder apoyar a lo que sería el seguimiento de un cambio en reversa. Y lo siguiente sería que cuando se rompen estructuras de precio, máximos y mínimos, sería un nivel típico también, o áreas de valor, zonas de niveles claves,
áreas de precios importantes, niveles redondos, zonas importantes de cambios de precio, donde también se haya determinado que hay un proceso de absorción, se lo hay, si determina un proceso de absorción se puede aplicar, ¿ok? Pero ya tenemos una diferencia importante al tomar una decisión y cómo se debe tomar una decisión en función de un patrón de reversal, cómo se debe identificar, cómo se debe analizar y cómo podemos tomar la decisión, ¿ok? ¿Y cuándo debemos tomar la decisión? La mayoría toma decisiones anticipadas, hay que controlar las decisiones anticipadas. Para eso son nuestros entrenamientos, para enseñarles a utilizar estas herramientas con una visión muy objetiva, amplia y ser específicos a la hora de tomar la decisión. Hay que saber esperar. Un trader aprende a esperar el momento de oportunidad y no se anticipa, ¿ok? Siempre tener en cuenta eso y ser buenos gestores y administradores. Porque si no somos buenos administradores, pues ahí vamos a perder las oportunidades que ya tengamos por una mala administración. Acuérdense que puedes tener un acierto del 80%, pero en ese 20% que tienes puedes perder la casa. Entonces hay que tener cuidado con ese 20%, de lo cual la administración de capital y la gestión de riesgo debe ser eficiente. Nos vemos en un siguiente video. Que tengan un excelente día, una excelente semana y mucho profit para todos.